Buenas tardes, muchachos. A partir de este momento vamos a compartir con ustedes la explicación el plan número 5 correspondiente a lo que tiene que ver con el periodo número 2 de lengua castellana y lectura crítica, y en la cual vamos a hablar sobre la literatura policíaca y la literatura fantástica, dos géneros muy importantes que mm, eh, son precisamente importantes porque empiezan a construir unas lógicas dentro de lo que se da en la relación realidad y fantasía a partir de todos los elementos que reelaboran la literatura cada vez que se aborda una situación problemática que tiene que ver con la realidad de los estudiantes, que tiene que ver con la realidad de la ciudadanía y que tiene que ver con la realidad de las personas comunes y corrientes. La novela policial o la literatura policial se entiende como un género que apareció en los albores del siglo XIX y lo cual caló mucho en las personas porque tiene un elemento fundamental que es el elemento de suspenso y que sus construcciones narrativas siempre están dedicadas a la resolución de los problemas que se dan entre un detective y un criminal, y toda esa narrativa que se va sucediendo en la conflictividad de todos los días. Incluso la novela policial, la literatura policial ha tenido un éxito muy fuerte en el cine, en el teatro y en la televisión, al punto que grandes producciones de la novela policial han llegado al cine, a la televisión, y han sido igualmente exitosos tal cual como cuando son en el género escritural. Entonces la novela policial es muy importante, ha sido muy importante, nace con Edgar Allan Poe a finales del siglo XIX y sus construcciones narrativas son muy importantes porque tienen que ver con todos los conflictos de la sociedad moderna, los crímenes pasionales, los crímenes policivos, los crímenes jurídicos, todo este tipo de asesinatos que se da en todo el mundo, que tienen como una aura de misterio, de sagacidad, de audacia, de astucia. Bueno, son muchas de las características que tiene la literatura policíaca o la literatura policial. Algunas características pues, de este género consiste en que siempre hay un enigma muy fuerte que se debe y se tiende a descubrir, y que usualmente es un crimen. Generalmente los personajes están establecidos dentro de un detective inteligente, misterioso, y que siempre a través del método científico y a través de cierta sagacidad intelectual consigue llegar a lo profundo del enigma y logra solucionarlo. La narración es implícita, siempre se da un diálogo muy fuerte entre el lector y el texto, en donde se va construyendo una relación de suspenso, una relación de enigma, una relación muy fuerte en cuanto a la participación, a la incorporación de los elementos de la novela policial a los conflictos propios de la gente común y corriente, porque como los sucesos, lo que sucede en las novelas policiales se parece mucho a lo que parece en la vida real, entonces esa naturaleza violenta de la especie humana se transforma en uno de los elementos fundamentales de la novela policíaca. Siempre hay un conflicto por resolver, y ese conflicto por resolver es el que plantea una disputa entre dos personalidades opuestas, que son el detective y el criminal. Entonces en medio está ese conflicto y se da ese choque de trenes entre una persona que busca la verdad y una persona que oculta detrás del crimen algunas adversidades que tuvo en su niñez, algunas situaciones que tuvo en su adolescencia, y de las maneras en que se convierte en un personaje oscuro, un criminal. El héroe es el detective y la víctima son las personas que cometen las personas que cometen me explico, el héroe es el detective, hay una víctima y hay unas personas que cometen el crimen. Es decir, el detective se enfrenta a un criminal, a una mafia criminal, a unas agrupaciones criminales, y él es el antagonista frente a ese tipo de sucesos. Casi que los elementos fundamentales que son de una gran particularidad en la novela policial o en el género de la literatura policial, tiene que ver con la capacidad que construye la
persona que escribe para lograr ese clima de suspenso e intriga, es decir, tener a las personas agarradas, atadas al lenguaje, a los personajes, a las situaciones, a las historias, es muy importante en el género policíaco. A eso se debe, a grosso modo, todo el éxito que ha tenido a través de la historia desde finales del siglo XIX hasta nuestros tiempos. Uno observa todavía obras como la de Mario Mendoza, obras muy fuertes como la de Edgar Allan Poe, de Franz Kafka, que son novelas que se centran en todo ese discurso policíaco y que ha permitido que lleguen al cine todas esas series que vemos en la televisión internacional, en las películas más importantes de los últimos tiempos. Entonces eso ha hecho que el género salga fortalecido y que sea muy explicable, que las personas quieran seguir escuchando esas historias y que los escritores quieran seguir escribiendo ese tipo de historias. Entonces eso con respecto, lo que les quería hablar con respecto a la literatura policíaca, a ese género policíaco en donde siempre hay unas personalidades de apuesta que son el detective y el criminal, y en el medio están unas víctimas que siempre hacen parte de sus sucesos, de sus eventos, esas situaciones enigmáticas de suspenso, de intriga, pero que realmente son traídas de la vida real. Ahora el otro tema que corresponde también en este plan tiene que ver con la literatura fantástica. La literatura fantástica es un género literario de ficción, realmente hace parte de la literatura de ficción y generalmente se da en relatos cortos, en novelas. O sea, la fantasía es más promisoria, es más provocadora, es de más largo aliento en las novelas y en los cuentos o en las anécdotas o en las historias o los relatos cortos. La literatura fantástica es parecida, no igual a la ciencia ficción y a la del terror. La diferencia fundamental es que acá la fantasía no toma situaciones de la vida real, no toma situaciones de la vida cotidiana, sino que es absolutamente fantasiosa, fantástica, que no pasa, pero que tiene ese clima formidable en lo extraordinario, en lo espontáneo para contar sus historias. La literatura fantástica, como lo he venido diciendo, pues habla de magia, de valientes caballeros, de damas en peligro, de búsqueda, de bestias míticas, de todas esas, de pronto, expectativas que ha tenido el ser humano a través de la historia y que de una u otra manera pues han contribuido a que las personas dejen correr su creatividad, su imaginación, tanto los que escriben como los que leen. Entonces por eso se ha convertido en muy importante. La literatura fantástica tiene una gran popularidad a principios del siglo XX y de ahí han salido muchas ramas, o sea, muchas vertientes, muchas líneas que los escritores han ido convirtiendo en muy importante. El caso de la fantasía erótica, que tiene que ver con esos héroes que asumen posiciones fantasiosas y fantásticas para lograr su cometido, la fantasía erótica, que tiene que ver con la exploración de la sensualidad y la sexualidad, la fantasía cómica, que hace uso de todas las formas para conseguir en el género del entretenimiento sacar una sonrisa, sacar un momento de alegría en las personas. La fantasía contemporánea, que tiene que ver con todos esos aspectos que se hablan mucho de cómo son estos tiempos, de cómo es la vida de estos tiempos y significativamente cómo la línea entre la realidad y la fantasía se ha ido diluyendo poco a poco. La fantasía romántica, pues, que habla de las grandes relaciones, de los grandes amores, de todo eso concebido desde ese punto de vista fantasioso, fantástico, que hace que las personas se crean cierto tipo de situaciones que no son reales, pero que de una u otra manera las personas las han ido convirtiendo en una sucesión de realidades. Y la fantasía de superhéroe, pues que no nos echamos mentiras, siempre queremos que un superhéroe aparezca en cualquier lado y resuelva nuestros problemas reales. No es verdad, no existe, es fantasía, pero seguimos entendiendo todos estos personajes como Superman, como el Zorro, como todos estos personajes y superhéroes que Marvel ha convertido en celebridades, como el hombre increíble, el hombre araña. Todas esas situaciones son importantes de entenderlas dentro de la literatura. Y por último vamos a mirar algunas características de la literatura fantástica. Por lo menos el misterio presentado en el relato fantástico no tiene un origen divino,
es propio de la imaginación del ser humano, siempre se enfrenta lo racional con lo irracional, o sea, con lo que cabe dentro de la razón y lo que no cabe dentro de la razón, introduce elementos sobrenaturales, es decir, algunos aspectos que están por encima del entendimiento natural, por encima de la supremacía cognitiva del ser humano, está por encima de eso, entonces son eventos sobrenaturales. Toma obviamente lo fantástico y lo relaciona más con los espacios urbanos europeos y con la cultura cosmopolita, por supuesto, porque como fue un género que arrancó en Europa, tiene esas connotaciones, tiene esa fuerza que tiene que ver con la imaginación, con toda la narratología europea con respecto a su cultura, a los hallazgos que se dio en Grecia, en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Algunos temas y figuras frecuentes que se aparecen en relatos fantásticos son los mundos paralelos. ¿Qué es un mundo paralelo? El escritor construye toda una serie de narraciones que no tienen nada que ver con el mundo real, sino con otro mundo que va creando él a partir del mundo en donde vive. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque de una u otra manera ahí se vislumbra de manera formidable lo que es todo el género fantástico. Y también usa mucho el doble, los simulacros, la metamorfosis, los monstruos, el mundo de los sueños, la realidad dentro de la realidad. Este es uno de los elementos fundamentales que utiliza la literatura fantástica. Reduce a cero todo lo racional y todo lo irracional, todo lo cesabrupto, todo lo apocalíptico, lo convierte en parte de su discurso y lo convierte no solo en parte de su discurso, sino en su hacer, en la vida diaria. Y queramos o no, eso ha sido muy importante para el entretenimiento de los seres humanos en estos momentos de crisis y en todos los momentos de crisis que ha tenido la especie humana. Siempre hay una forma de acercarse a este tipo de literatura y de esa manera. Que tengan muy buena noche o muy buena tarde y a partir de este momento pues esa es la explicación que les quería dar. Felices tardes.